Ok, chicos, acorde a la clase anterior y con la tabla que les digo yo que vamos a hacer al final de este tipo de clases, quiero hablarles ahora sobre los tipos de interacción, lenguas usadas en el aula y tipos de corrección en la enseñanza del inglés. ¿Ok? La categoría de lenguas usadas, perdón, vamos a empezar primero con los tipos de interacción. Estos son más frecuentes en el aula cuando la intervención de nosotros como profesores para interrogar al estudiante. Y de ahí le va a seguir la intervención de los estudiantes para pedir aclaraciones o significados de palabras o hacer una pregunta. Un ejemplo muy claro o un método muy claro que les recomiendo para este aspecto es que, por ejemplo, Yolanda solo habla en inglés cuando lee textualmente de la guía que está compuesta o del libro que les toca hablar sobre los temas de will be o future tenses. Y algunos estudiantes pues hacen las preguntas puntuales como por ejemplo, excuse me, o disculpe, ¿en qué lugar deben ir los adverbios de frecuencia? Obviamente Yolanda, que solo es un ejemplo, como maestra de la enseñanza, maestra de inglés, pues tiene que tomar la pregunta en el aire y contestar atinadamente esa pregunta, ¿vale? En caso de no querer atender al momento para no distraernos del tema, pues de todos modos Yolanda contesta porque esa pregunta, esa duda del alumno no tiene que salir de esa clase que se dé, sino que Yolanda la va a atender, ¿ok? Pero bueno, un aspecto que debemos de destacar es que, y ustedes lo saben como maestros de inglés, que los estudiantes no siempre responden al momento las interrogantes que nosotros como profesores le hacemos. Incluso a veces no responden por completo y solo en ocasiones muy especiales vamos a encontrarnos con estudiantes o ya sea que respondan por otro alumno o pidan otro tipo de aclaraciones frente al grupo. No pasa nada. La categoría de lenguas usadas en el aula se presenta de diferentes formas y que ustedes se van a ver muy familiarizados. ¿Por qué? Porque en primer lugar va a aparecer el uso de la L1 o la lengua madre y la L2 o la lengua meta o lengua extranjera que se está enseñando por parte de nosotros como profesores para traducir en la primera lengua lo que dice en la lengua extranjera. Es decir, traducir en la L1 lo que quiere decir la L2. Por ejemplo, para cuando damos las instrucciones para la organización del trabajo o para hacer preguntas de información personal. En segundo lugar, figura únicamente el uso de la L1 por parte de nosotros como profesores para llamados de atención, explicaciones gramaticales, incluso informaciones extraclases, entre otros. Le sigue todavía el uso de la L1 también por parte del estudiante. Y me da risa, porque los estudiantes lo usan especialmente para responder las preguntas que nosotros le hacemos muy frecuentemente. En pocas ocasiones debemos de saber, y saben ustedes también como profesores de inglés, que los estudiantes y profesores solo nos comunicamos en la L2. Un aspecto para poder resaltar estas dos últimas subcategorías es, por ejemplo, cuando le preguntamos a algunos estudiantes si tienen el libro o las fotocopias de la clase que estamos dando. Como algunos nos van a salir con que lo olvidé en casa, lo olvidé en el carro, lo perdí, se lo presté al compañero de otro grado, etcétera, porque a pretexto siempre van a ver, pues entonces nosotros pidamos como profesores que los tengan los compartan con los que no tienen. Y aquí también puede ser otro ejemplo cuando de este material o de este libro que demos nosotros para estudiar, hagamos algunos gráficos o extraigamos algo de ahí hacia el pizarrón y le digamos, let's check activity number one, ¿ok? Y vamos a poner, there is a computer, no importa cómo dibujemos esa computadora, pero la tratemos de dibujar o pongamos la palabra en el pizarrón y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas y hay muchos alumnos que no entienden la importancia de escuchar. Entonces, nosotros sigamos escribiendo en el pizarrón o dibujando en el pizarrón y también repitamos en voz alta el nombre de lo que estemos escribiendo o dibujando, obviamente en inglés.
Entonces, si ya les enseñamos las preguntas básicas del How do you say X number in English, fíjense que si estamos repitiendo y el alumno no está pendiente de su material de estudio, o entonces va a decir, él va a decir, How do you say this word or that word in the whiteboard? Y luego van a encontrarse con, yes, computer es computadora, pero nosotros no nos desentendamos de este método para hacer que el alumno busque la manera, ya sea de preguntar y encontrar una respuesta o de preguntar y que él mismo se dé la respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo, que nosotros en medio de la clase les lancemos la pregunta, ¿Have you ever been to an airport? ¿Han ustedes ido a un aeropuerto? ¿Han ustedes estado en un aeropuerto alguna vez? De entrada se van a quedar así porque la mirada la tenemos que dirigir hacia el grupo. Ya sea que nos entiendan o no, si no nos entienden, van a quedarse de ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que está diciendo? Y si lo logran captar, van a empezar, ya estuviste tú. ¿Cuándo fue? Yo estuve hace una semana. Entonces, esta interacción que hace el grupo va a hacer que los estudiantes comiencen a hablar y a dar las respuestas que les está haciendo el profesor. Incluso nos va a dar risa porque van a haber alumnos que van a querer contestar por otros compañeros. Y ya por último, los tipos de corrección que encontrados se centran, y eso lo sabemos, y si no, para que los recordemos, en pronunciación, entonación, gramática y escritura de oraciones. 4. De los estudiantes, lo que los profesores comúnmente corregimos, muy frecuentemente corregimos, es la pronunciación y la corrección directa de la gramática pasa a un segundo grado. Ojo, yo siempre he considerado que esto puede generar un gran problema si nosotros no prestamos atención a lo que van escribiendo nuestros alumnos o nuestro alumno o a quien estemos enseñando inglés, pero también si nosotros no hacemos aclaraciones gramaticales repetitivas. ¿Ok? Imagínense, tenemos un grupo bastante pasivo. Los estudiantes permanecen en santa calma. Regresa, regresa Coral como profesora y les dice que van a iniciar una actividad que es de lectura. Entonces, Coral, yo lo que recomiendo es que Coral, que ustedes, que un profesor, que su servidor, leamos la primera parte del texto y luego cada uno de ellos empiecen a leer partes de ese texto. Coral, ustedes van a ayudarle cuando vean que tienen problemas, cuando escuchen que tienen problemas de pronunciación. ¿Qué vamos a hacer o qué recomiendo hacer? Chicos, primero les repetimos la palabra y luego ellos no la tienen que pronunciar. Durante esta actividad que es de lectura, que la empieza el profesor y de ahí la siguen los alumnos, pero que es lectura guiada por parte del profesor, también ustedes deben de detenerse cuando sientan que le deban de recordar o enseñar a sus estudiantes algunas explicaciones sobre fonética y de gramática, como por ejemplo la formación del partícipe pas. ¿Ok? Solo un ejemplo. Entonces aquí Coral puede recomendarles, ojo aquí Coral, ojo aquí chicos, ustedes deben de decirle a sus alumnos que aunque no les toque su turno, deben de seguir la lectura mentalmente. Por eso a veces debemos de jugar con el orden en que pasemos partícipes a los alumnos y no hacerlo siempre de manera directa, que los alumnos sepan o estén alertos de cuándo les toca y después ya no les interese la lectura. Incluso vuelvan a repetir con el alumno 2 o 3 veces. Esto es para que ellos no salgan del enfoque que debe de tener este tipo de lecturas guiadas. Y además, siguiendo la lectura mentalmente, las y los alumnos escuchan cuando los compañeros leen. Nos vemos hasta la próxima clase.